Conociendo a Dios 15. Oración. Si eres hijo de Dios, puedes orar. Como hijos, como su pueblo, podemos orar a nuestro Padre que está en los cielos. La Escritura dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Sí, podemos orar. Pero hay algo que debemos entender con claridad: la oración de un cristiano, al menos la oración de alguien que sirve al Dios Todopoderoso como Rey, la oración de quien llama Padre al Dios perfecto, no debe ser como las oraciones que se encuentran en otras religiones. Una de las razones por las que muchas veces nos aferramos a la oración con tanta desesperación es porque estamos ansiosos. No confiamos plenamente en Dios como Dios. No conocemos de verdad al Dios que está con nosotros incluso antes de que empecemos a orar. Es porque no sabemos quién es realmente Dios. La fe en Dios proviene del conocimiento correcto de Dios. Y la verdadera fe se expresa en amor sincero y total hacia Dios. Si en lo profundo crees algo como, tengo que orar con intensidad, insistencia y muchas repeticiones, entonces tal vez Dios me escuche mejor, o Dios no conoce realmente mis necesidades, o no le importo, así que tengo que tocar su corazón con sinceridad para que actúe. Entonces no estás orando con una comprensión bíblica correcta. La Escritura declara, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Muchas veces no lo conocemos realmente. O quizás sí lo sabemos, pero en realidad, no lo creemos. Y como no lo creemos, empezamos a pensar que la cantidad o la intensidad de nuestra oración es lo que determina si Dios responderá o no. Pero esto es algo que debemos considerar con seriedad. ¿Es nuestro Dios el tipo de Dios que solo entiende nuestra situación si se la explicamos con detalle, si hablamos fuerte o si clamamos lo suficiente? ¿Es un Dios que permanece distante, desconectado, hasta que oye nuestro clamor desesperado, y entonces recién actúa según el nivel de nuestra pasión? Si eso fuera cierto, ¿realmente podríamos llamarlo el Dios todopoderoso y omnisciente en quien decimos creer? Y si creemos que la oración normal no es suficiente para mover el trono de Dios, y por eso damos ofrendas excesivas, ayunamos por lo menos 40 días, pasamos noches enteras en vela orando, o nos retiramos a las montañas más altas o a los lugares más remotos para mostrar una devoción extraordinaria, todo porque creemos que eso es lo que se necesita para llamar la atención de Dios, entonces, el Dios que estamos imaginando quizás exista en otras religiones, pero no es el Dios de la Biblia. La Biblia declara con claridad: su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Dios no es un Dios que necesita que le informemos nuestras necesidades, ni que le expliquemos nuestras circunstancias. Si el Dios en quien crees es uno que necesita ser sacudido de su trono por tu oración antes de que baje a examinar tu vida, y que solo entonces decide si actuará o no, según la sinceridad y el fervor que mostraste, ese no es el Dios de las Escrituras. No. El Dios de las Escrituras es el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos guía en su tiempo y a su manera. Él no solo conoce cada una de nuestras necesidades, sino que también provee para ellas, en el momento oportuno, y de la manera perfecta. La oración de un cristiano. Antes de orar por cualquier cosa, primero debemos saber quiénes somos.
Y debemos saber quién es Dios, el que escucha nuestras oraciones. Solo entonces entenderemos que debemos pedir, buscar y llamar en nuestro favor, y que debemos pedir, buscar y llamar en favor de otros. No debemos acercarnos a Dios con nuestras propias suposiciones religiosas. Debemos conocerlo aferrándonos a lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura. La Biblia declara que aquellos que han sido redimidos por la sangre expiatoria de Jesucristo han llegado a ser siervos de Dios y también hijos de Dios. Los israelitas son mis siervos, ellos son mis siervos, a quienes saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. El espíritu que ustedes recibieron no los esclaviza como para que otra vez vivan con temor, sino que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto significa que los que antes pertenecían al mundo ahora pertenecen a Dios. Nuestra lealtad ha cambiado. Nuestra identidad espiritual ha cambiado. Y también han cambiado los valores por los que vivimos. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios, por lo tanto, sean santos, porque yo soy santo. Habla a los israelitas y diles, yo soy el Señor su Dios. No hagan lo que se hace en Egipto, donde vivieron, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, a la cual los llevo. No sigan sus costumbres. Obedezcan mis leyes y tengan cuidado de cumplir mis decretos. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Nuestro perfecto Padre Dios. Más importante que lo que pedimos en oración es saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad espiritual al orar. Y más importante que cómo oramos para lograr algo es saber quién es Dios, el que escucha nuestras oraciones. No debemos acercarnos a Dios con conceptos religiosos humanos. Debemos conocer a Dios no por cómo lo imaginamos, sino por cómo Él se ha revelado a través de las Escrituras. Dios es el único y verdadero Dios. Él existe por sí mismo, lo sabe todo, está presente en todas partes, no cambia, es eterno, todopoderoso, y Él es nuestro Padre. Dios y solo Dios es el Creador. Dios y solo Dios es el Todopoderoso, que existe de eternidad en eternidad. Pero aquí debemos tener cuidado de no reducir la omnipotencia de Dios a simplemente ser capaz de hacer cualquier cosa. Porque si solo pensamos en Él como alguien que puede hacer cualquier cosa, podemos caer en la idea equivocada de que debe hacer todo lo que pedimos, en el momento que queremos. La omnipotencia de Dios debe ser vista a la luz de su perfección. Incluso cuando sus caminos no son como los nuestros, y su voluntad no es como la nuestra, lo que Él hace, porque Él es todopoderoso, es siempre perfecto. Este es el Dios en quien creemos. La oración cristiana está basada en la perfección de este Dios. Es una oración ofrecida a este Dios. Por lo tanto, aquellos que creen en el Dios perfecto pueden confiar que, mientras caminemos conforme a su voluntad, aun si no pronunciamos una sola palabra en oración, nuestro Padre, que es perfecto en conocimiento, en amor y en poder, cuidará de sus hijos. Por eso, los que han sido salvos pueden alegrarse en Él, alabarle y descansar en Él, aun sin proclamar en voz alta todos sus deseos, porque confían en que Dios actuará para su bien. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, que no comete injusticias, justo y recto es Él. Tú, Señor, eres mi lámpara, el Señor convierte en luz mis tinieblas. Contigo puedo avanzar contra una tropa, con mi Dios puedo escalar murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es para todos los que en Él se refugian. Y este Dios, Él nos ama con un amor que sobrepasa todo lo que el lenguaje humano puede describir. No debemos limitar el amor de Dios a nuestra idea humana de lo que es el amor.
El amor que Él tiene por nosotros es perfecto, y fluye de su perfecta voluntad. Dios no nos eligió porque fuéramos dignos, ni porque hubiéramos hecho algo bueno o merecedor. Nos eligió antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y así Dios demostró su amor por nosotros. El Dios que escucha nuestras oraciones es aquel que nos ama por completo. Su amor no se basa en apariencias externas ni en circunstancias cambiantes. Está enraizado en su voluntad perfecta, inquebrantable e inmutable. Por eso su amor no puede ser limitado por nada, y nunca podrá ser cortado por nada en este mundo. Si Dios está con nosotros, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, y aún más, el que resucitó y está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y este Dios perfecto y lleno de amor actúa por nosotros conforme a su perfecta voluntad. La Escritura proclama que Dios va delante de nosotros, Él es quien guía y camina con su pueblo. El Señor tu Dios, que va delante de ti, peleará por ti, como lo hizo por ti en Egipto, ante tus propios ojos y en el desierto. Allí viste cómo el Señor tu Dios te llevó, como un padre lleva a su hijo, todo el camino hasta llegar a este lugar. El Dios que escucha nuestras oraciones es el Todopoderoso y Perfecto, y Él es nuestro Padre amoroso. Él es quien va delante de nosotros y prepara el camino. Este Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo que vino en forma humana para morir por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo que ahora habita con nosotros para siempre. Es a este Dios a quien oramos. Y por eso, antes de pedir cualquier cosa, primero debemos conocer verdaderamente quién es Él. Nuestras oraciones deben estar basadas en la fe. No con una actitud de usar la oración como una herramienta para exigir, argumentar o convencer, sino con una postura de completa sumisión y confianza en lo que Dios decida hacer. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y gózate en la seguridad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu derecho como el sol del mediodía. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Del hombre son los planes del corazón, pero del Señor proviene la respuesta correcta. A cada uno le parece puro su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus planes se cumplirán. Debemos orar sin dudar. Porque el que duda es como una ola del mar, llevada por el viento y echada de un lado a otro. ¿Qué significa pedir con fe? Pedir con fe no significa pedir que nuestros deseos se cumplan como y cuando queremos. Significa confiar en que el Dios a quien oramos nos está guiando fielmente, siempre. En la perfección de Dios ya está contenida toda la extensión de nuestras vidas. Desde el momento en que nos escogió antes de la fundación del mundo, hasta nuestro futuro eterno con Él.
Eso significa que su cuidado es siempre el más oportuno y apropiado. Jesús dijo que ni un solo gorrión cae a tierra sin que lo permita el Padre. Dios cuida de nosotros con provisión perfecta y en el momento exacto. Como peregrinos que avanzamos hacia el reino eterno, jamás encontraremos que el cuidado de Dios sea insuficiente. Este es el Dios a quien oramos. Por eso Agur, en el libro de Proverbios, ora así, buscando el cuidado sabio y equilibrado de Dios. 2 cosas te he pedido, Señor, no me las niegues antes que muera, aparta de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan necesario. No sea que teniendo mucho te desconozca y diga, ¿y quién es el Señor? O que, siendo pobre, robe y deshonre así el nombre de mi Dios. Esta clase de oración, este corazón, debe ser la oración de todo cristiano. Entonces, ¿debemos orar o no? En este punto, alguien podría preguntarse, si Dios es verdaderamente así de perfecto, y si ya nos ama, va delante de nosotros y provee todo, ¿tiene sentido orar? Y sí, es verdad, si la oración fuera solo para decirle a Dios nuestros deseos, entonces sería una práctica necia. Si creemos que cuanto más fuerte o insistente pidamos, más probable es que Dios actúe, entonces no hemos salido de la lógica religiosa pagana basada en el pensamiento chamánico. Nuestro Dios no es un Dios como al que claman los incrédulos con desesperación, esperando ser escuchados. Por eso el contenido de nuestras oraciones también debe ser distinto. Aquello en lo que debemos derramar el corazón, con perseverancia, clamor sincero, incluso con ayuno o durante la noche, no son peticiones mundanas sobre lo que queremos lograr en este breve paso por la tierra. Deben ser oraciones de negación propia, oraciones que pidan poder vivir como hijos de Dios, caminando en su voluntad en este mundo pasajero. Si permanecemos en el Señor, que es bueno, entonces podemos seguir adelante confiando en el Dios que siempre nos guía por el mejor camino. Y esto no significa caer en el fatalismo ni pensar, Dios se encargará de todo, así que puedo vivir como quiera. ¿Por qué debemos orar? Hasta este punto, hemos visto cómo la oración cristiana es completamente diferente de los ruegos desesperados de otras religiones y distinta de los clamores angustiados de quienes no creen. La oración del cristiano nace de nuestra identidad como hijos de Dios, y se basa en la relación viva que tenemos con el Dios que nos escucha. La oración cristiana, en el fondo, es permanecer en relación con Dios. Hemos visto que el amor de Dios es inmutable y perfecto, un amor que no depende de nuestras obras, sino que fluye de quién es Él. Por eso, primero debemos buscar comprender lo que Dios ya nos ha dicho y desea para nosotros a través de su palabra. Como hijos de Dios, debemos saber lo que Él quiere que hagamos. Si solo oramos por lo que deseamos egoístamente, sin importarnos lo que Dios desea, la Escritura dice que no debemos esperar recibir nada. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Envidian y no pueden conseguir lo que quieren, entonces luchan y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios placeres. Primero, debemos orar por restauración. Dios nos ama con un amor que supera todo entendimiento humano. Pero cuando nos alejamos de Él, cuando rompemos nuestra relación con Dios al adorar ídolos o vivir como si fuéramos nuestros propios reyes, esa relación se fractura. Y cuando esa relación está rota, Dios ya no escucha. Guarda silencio. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no escuchó su lamento ni prestó oído. Consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. No es que el brazo del Señor sea corto para salvar, ni que su oído sea sordo para oír. Son sus iniquidades las que lo separan de su Dios, sus pecados han hecho que Él oculte su rostro para no escuchar. Sus manos están manchadas de sangre,
sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentiras y su lengua murmura maldad. Así que, antes de enfocarnos en lo que queremos o cómo obtenerlo, debemos examinar si nuestra relación con Dios está restaurada. Debemos volvernos a Él y ser renovados en la vida que Dios desea para su pueblo. Y al buscar esa restauración, no solo debemos examinar nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Jesús dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entre el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo, hay una frase clave: como a ti mismo. Y la verdad es que muchas personas no saben cómo amarse a sí mismas. El hecho de que alguien se jacte o busque llamar la atención no significa que se ame a sí mismo. Muchas veces, esa conducta revela una gran inseguridad, un corazón que no sabe descansar en quien realmente es. Amarse a uno mismo según la Biblia. El tipo de amor propio del que habla la Biblia no está definido por los estándares del mundo. Significa amarse a uno mismo desde la perspectiva de Dios. Aunque nuestras circunstancias externas no cambien, quien verdaderamente sabe que el Dios Todopoderoso y Creador es su Padre, y que lo amó tanto que dio a su único Hijo para morir por sus pecados, no será aplastado por complejos de inferioridad ni por comparaciones. Ya no está atado a los criterios de este mundo. Porque nos espera la vida eterna en el cielo, podemos mantenernos firmes en esta vida pasajera, y aun si caemos, podemos levantarnos. Así se ve la restauración con uno mismo. También debemos orar por la restauración de nuestras relaciones con los demás. Cuando oramos por restauración, no solo debemos pensar en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. La Escritura conecta el amor a Dios y el amor al prójimo con estas palabras: el segundo es semejante. Si nuestra relación con nuestro prójimo no está bien, es una señal de que nuestra relación con Dios tampoco está bien. Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento, se resumen en este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne, más bien sírvanse unos a otros con amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nuestra relación con Dios se restaura, nuestra oración cambia. Una vez restaurada la relación con Dios, ya no necesitamos gritar ni forzar nuestra oración. Comenzamos a hablar con Dios con intimidad, como un esposo y una esposa que se susurran con ternura en todo momento y en todo lugar, como Salomón y la Sulamita. Y como esa relación restaurada es tan preciosa, cuando se rompe, aunque sea por un instante, por causa del pecado, rasgamos el corazón, no la ropa. Lloramos con el corazón quebrantado. Ayunamos y clamamos, no para que Dios nos escuche mejor, sino porque eso expresa la verdadera desesperación de un corazón que se arrepiente. Restauración significa estar unidos a la vid. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Segundo, buscar a Dios, su reino y su justicia. Como ya hemos visto, si realmente creemos en el poder de Dios, y creemos que Él va delante de nosotros, entonces nuestras oraciones no deben enfocarse solo en lo que Dios puede hacer por nosotros. No debemos orar simplemente para recibir cosas de Dios, ni para acceder a su poder, ni para obtener lo que deseamos de Él. Nuestra oración debe tener a Dios mismo como su centro. Lo que debemos buscar, por encima de todo, es a Dios. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás seré sacudido. Aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Dios ya nos ha amado desde antes del principio del tiempo. Y estará con nosotros por toda la eternidad. Esa es nuestra fe. Pero nuestro Padre desea que lo busquemos libremente, que elijamos caminar con Él con gozo. Por eso debemos orar. Debemos buscarlo a Él, no las cosas de este mundo separadas de Él, sino a Dios primero. Un cristiano que busca a Dios inevitablemente buscará el reino de Dios. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La Escritura deja claro qué es lo que debemos buscar primero. Quien busca a Dios y su reino comienza a orar, como verdadero ciudadano de ese reino, para que su gobierno y su voluntad se hagan reales en su vida. Por eso, cuando Jesús dijo, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Él enseñó a sus discípulos a comenzar su oración de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús, que llamó Padre a Dios, nos enseñó a orar primeramente por la venida de su reino. Eso es lo que todo cristiano debe buscar por encima de todo. Estamos en Dios. Estamos en Cristo Jesús. Y Dios está con nosotros, por la eternidad. Debemos comprender verdaderamente esta relación con Dios. Nuestra oración no se trata de buscar el poder de Dios. No se trata de tratar de recibir cosas de Él. Debemos buscar a Dios mismo. Debemos orar para que su reino venga y se arraigue en nuestra vida. Tercero, pide gracia. Pide fe. A lo largo del Antiguo Testamento, muchos del pueblo de Dios oraron pidiendo gracia. Y Jesucristo vino a esta tierra como la fuente misma de esa gracia. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La venida del reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo, eso es la llegada de la gracia. Esa gracia es Jesucristo mismo, y ha venido a nosotros por medio de Él. La gracia no es algo que se gana por méritos propios ni por esfuerzos humanos. La gracia es un regalo gratuito de Dios. Por eso se llama gracia. Así como buscamos a Dios, así como oramos por la venida de su reino y por la plenitud del Espíritu Santo, también debemos pedir la gracia de Dios. Debemos pedir que el Espíritu Santo, que ya habita en nosotros, nos llene aún más. Y por medio de esa gracia, se nos da la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.
Como cristianos, debemos orar por la fe que viene por la gracia, la fe para creer que el Creador, el Todopoderoso, el Dios perfecto, cuida de nosotros como nuestro Padre en todo sentido. No pedimos fuerza para tener una vida más cómoda en el mundo. No buscamos poder para disfrutar más de lo que el mundo ofrece. Aunque vivimos en este mundo, sabemos que este mundo no es nuestro hogar permanente. Oramos por la fe para vivir con la esperanza del reino eterno de Dios que ya nos pertenece. Quienes piden esta gracia y esta fe, si son hijos de Dios, Dios ciertamente les dará lo que piden. Esa es su promesa de pacto. Cuarto, pide poder amar a Dios. Si de verdad somos hijos de Dios, entonces el hecho de que Él nos ama no se cuestiona. Es una verdad eterna e inmutable. Podríamos describir toda la Biblia como un registro del amor de Dios, que a pesar de que la humanidad estaba llena de pecado, todo pensamiento e intención del corazón humano era siempre y únicamente hacia el mal, aún así, Dios nos escogió por su buena y perfecta voluntad, nos hizo sus hijos, y una y otra vez reveló cuán profundamente nos ama. El Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, en su amor ya no te reprenderá, sino que se gozará por ti con cantos de alegría. Incluso cuando su pueblo pecó y fue disciplinado, incluso en medio de la destrucción, Dios siguió declarando su amor por ellos. Y finalmente, en el momento justo, su momento, Dios cumplió su amor diciendo: Así es como te amo, y envió a su único Hijo al mundo. Él mismo vino a este mundo y declaró: El reino de Dios se ha acercado. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos los caminos de este mundo. Seguíamos al príncipe del poder del aire. Vivíamos según los deseos de nuestra carne, haciendo lo que el cuerpo y la mente querían. Y como todos los demás, por naturaleza éramos hijos de ira. Pero Dios, por su gran amor hacia nosotros, nos dio vida. Fue por su rica misericordia y su amor. El amor de Dios por nosotros fue declarado incluso antes de la creación. Y por ese amor, Él inició su plan de salvación para nosotros. Este amor no depende de nuestras acciones. No es condicional. Incluso cuando sus hijos pecan, Dios, nuestro Padre, puede disciplinarnos en amor, pero jamás nos quita el título de hijos. Todo el cuidado de Dios por nosotros comienza en su amor, y se cumple en su amor. Por eso también nosotros debemos amar a Dios. Y debemos pedir poder amarlo. Sí, es un mandamiento de Dios. Pero en nuestras propias fuerzas, no podemos obedecerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios, sino que lo temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos y decretos, que hoy te ordeno para tu bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Hemos sido salvados por la justicia de Dios, por la gracia de la obra redentora de Jesucristo. Pero seguimos siendo pecadores. Y en nuestras propias fuerzas, no podemos amar verdaderamente a Dios. Por eso debemos orar pidiendo ese amor que nos permite amarlo. Hemos sido llamados justos, pero por naturaleza aún somos débiles y quebrantados, hijos de ira. Debemos pedir la plenitud del Espíritu Santo. Debemos pedir la gracia de Dios. Solo cuando su gracia es derramada sobre nosotros podemos siquiera empezar a buscar su amor, y solo por su gracia podemos amarle. Quinto, pide el poder para obedecer a Dios. Volvamos a decirlo. Y debemos seguir diciéndolo, el Dios a quien oran los cristianos nacidos de nuevo no es un ídolo buscado por quienes no pueden llamarlo Padre. La oración no es una forma de hacer que Dios obedezca nuestra voluntad. La oración es el camino por el cual nosotros obedecemos la suya.
No oramos para convocar a Dios. No oramos para explicarle las cosas. No oramos para convencerlo. La oración no es pedir permiso. La oración es rendirse a la voluntad perfecta de Dios. David no oró para saber si debía perdonarle la vida a Saúl. Eso no era un asunto de oración. Era un asunto de obediencia. Miren, todos ellos son falsos, sus obras no valen nada. Sus imágenes no son más que viento y confusión. Así es. El Dios en quien creemos es el Creador todopoderoso y perfecto. Es el buen pastor que ya conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y que nos guía fielmente en todo. Antes de pedir al Padre, debemos preguntar qué quiere Él de nosotros. Antes de pedirle algo a Dios, debemos primero entender qué es lo que Él desea de nosotros. Esto es esencial. Dios se deleita en nuestra obediencia a su palabra. Pero por el pecado de Adán, nacimos en pecado. El pecado reina en nosotros, y por naturaleza, somos incapaces de someternos a alguien fuera de nosotros mismos. Y aun cuando obedecemos, si examinamos profundamente los motivos detrás de esa obediencia, muchas veces descubrimos que incluso esa obediencia estaba centrada en nosotros mismos. Por eso debemos buscar a Dios. Por eso debemos orar para que su reino venga a nuestra vida. Debemos buscar su gracia. Debemos buscar la fe. Solo entonces puede surgir en nosotros un nuevo tipo de obediencia, no una obediencia que sirve para beneficiarnos, sino una obediencia que sirve a Dios y a su reino. Dios dio gracia a Noé, y esa gracia le permitió obedecer, construir el arca cuando todos los demás se dirigían a la destrucción. Samuel dijo: ¿Acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación, y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Lo que más agrada a Dios es que su pueblo, sus hijos, confíen plenamente en Él y le obedezcan por completo. Y esa obediencia fluye de un corazón que teme al Señor. Solo cuando reconocemos verdaderamente quién es Dios, y quiénes somos nosotros delante de Él, podemos obedecer de verdad. El temor de Dios no es simplemente terror. Es un asombro espiritual nacido del amor y del respeto profundo. Temer a Dios significa reconocer su soberanía absoluta sobre cada parte de la vida y confiar en Él completamente. Quienes verdaderamente temen al Señor saben que, con su propia fuerza y sabiduría, no pueden guiar su vida ni su historia, por eso se rinden y obedecen. Muchas personas de fe en la Biblia obedecieron porque temían al Señor. Sexto, pide gozo y gratitud. Dios desea que los hijos a quienes Él dio vida a través de la vida preciosa de su único Hijo, Jesucristo, estén llenos de gozo y gratitud. Alégrense siempre en el Señor. Lo repito, alégrense. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Sí. Dios quiere que aquellos a quienes Él eligió, a quienes ha guiado y amado, incluso hasta el punto de entregar a su único Hijo por ellos, vivan llenos de gozo. Y les dice que pidan ese gozo. Jesús dijo: En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Séptimo, pide al Espíritu Santo. Pide la plenitud del Espíritu Santo. Así como los cristianos estamos llamados a buscar a Dios, también debemos buscar al Espíritu Santo. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, totalmente Dios, es el Espíritu Santo quien, en esta época de la Iglesia, habita con nosotros y nos ayuda. Así que buscar al Espíritu Santo es buscar a Dios mismo. Ahora bien,
Esto no significa que el Espíritu Santo esté lejos, o que aún no habite en nosotros. El Espíritu de Dios ya mora en nosotros, incluso si no lo pedimos. Pero lo que debemos pedir en oración es que el Espíritu Santo, que ha venido a habitar en nosotros por medio de Jesucristo el Hijo, tome más de nuestras vidas, que podamos rendirnos más plenamente a Él, y que Él obre con más poder y plenitud en nosotros. Aunque el lenguaje puede variar, buscar al Padre, orar por la venida del reino de Dios, pedir gracia y fe, todo está inseparablemente unido. Porque todo esto es posible por medio del Espíritu Santo. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da en cambio una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Según esta promesa, lo que debemos pedir, lo que debemos buscar con anhelo y perseverancia, es al Espíritu Santo. Y lo que Dios dará sin falta en respuesta, es el Espíritu Santo. Cuando el pueblo escogido de Dios pide al Espíritu Santo, Dios ciertamente se lo dará. Es decir, los llevará a una vida guiada por el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu, una vida llena de la plenitud del Espíritu Santo. Después de resucitar, Jesús habló del reino de Dios, y antes de ascender al cielo, prometió: «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Y conforme a esa promesa, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre, y también por el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Cristo. De hecho, la Escritura declara: «Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos». No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos buscar al Espíritu Santo, quien es Dios. Debemos pedir que el Espíritu Santo llene aún más nuestras vidas. Debemos orar por la plenitud del Espíritu. No buscando los deseos de la carne ni los anhelos del mundo, sino orando por el reino de Dios y por vidas que reflejen ese reino, esta es la clase de oración a la que Dios llama a sus hijos. Y Dios ha prometido, a sus hijos que le piden de esta manera, Él ciertamente les dará la plenitud del Espíritu Santo. Así que debemos pedir. Por encima de todo, debemos buscar al Espíritu Santo. Octavo, pide que la palabra sea vida para ti. Así como el alimento es absolutamente necesario para la vida y el crecimiento físico, nuestras almas también necesitan alimento, alimento espiritual. Sin embargo, tristemente, incluso entre el pueblo de Dios, muchos ven la Biblia como algo difícil o lejano. Algunos no hacen de buscar a Dios a través de su palabra una prioridad. En su lugar, intentan reemplazar su responsabilidad espiritual como hijos de Dios con cosas como el servicio o las ofrendas. No se dan cuenta de que leer y estudiar las Escrituras no es opcional, es un mandamiento de Dios. Tratan la palabra como una parte más de la vida espiritual, una tarea religiosa entre muchas otras. Cuando tome posesión del trono de su reino, deberá escribir en un rollo una copia de esta ley, tomada del libro que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a cumplir fielmente todas las palabras de esta ley y estos decretos. Así no se sentirá superior a sus hermanos israelitas ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces él y sus descendientes reinarán por mucho tiempo sobre su reino en Israel. Algunos piensan que están vivos solo porque su cuerpo físico funciona, aunque su alma está muriendo de hambre. Pero esta es una equivocación peligrosa, uno de los mayores engaños de Satanás.
A menudo dicen que no tienen tiempo para leer y estudiar la Biblia, o que esas cosas santas deben hacerse solo cuando uno lo sienta. Presentan excusas, olvidando cuán profundamente pecaminosa es nuestra naturaleza. Desde la niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de huesos y tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Y para todo aquel que ora a Dios como su Hijo, conocer la palabra de Dios no es opcional, es esencial. Solo a través de su palabra llegamos a conocer verdaderamente a Dios. Pero trágicamente, hay quienes no creen de verdad que la Biblia sea la palabra viva de Dios, o la toman a la ligera. La ven como un libro más, quizás inspirador, o quizá un texto complicado que solo se abre en la iglesia. No se acercan a ella cada día porque, en el fondo, no han llegado a conocer, creer ni amar al verdadero protagonista de las Escrituras, Dios el Padre, el Espíritu Santo que la inspiró, y Jesucristo, quien es su centro. Por eso debemos orar. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede hacerlo por sí sola, debemos pedir la gracia de Dios. Debemos orar para que, por su gracia, la palabra se convierta en vida para nosotros. Y a través de esta palabra, debemos recibir continuamente su gracia. 9. Pide el pan de cada día. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús respondió, así deben orar ustedes. En la oración que comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús nos enseña primero a orar para que el nombre de Dios sea santificado, para que venga su reino, y para que se haga su voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Y a lo largo de esa oración, Jesús nos muestra que el cumplimiento del reino de Dios y de su voluntad en la tierra se refleja en cómo amamos al prójimo como a nosotros mismos, y en cómo perdonamos a los demás. Luego nos guía a orar, no para escapar de este mundo, sino para vivir como el pueblo de Dios en medio de este mundo, pidiendo que no caigamos en tentación y que seamos librados del mal. Y finalmente, tal como la oración comenzó, nos enseña a terminar dándole gloria a Dios. Pero en el centro de esta oración hay una petición que llama la atención, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día, no a pedir exceso ni acumulación. Nosotros, que vamos de paso como peregrinos, debemos aprender a pedir solo lo necesario para hoy. En el corazón de la oración del pueblo de Dios y de sus hijos debe estar la gratitud y la contentación. Esto no debemos olvidarlo. El pan no es lo mismo que la comida. La comida puede ser para placer, para indulgencia, o incluso para orgullo. Pero el pan, tal como se menciona aquí, es la provisión mínima necesaria para seguir avanzando en el camino. Al pueblo de Israel, en su viaje hacia Canaán, Dios no le dio los banquetes de Egipto. Les dio maná en el desierto, lo justo para cada día, para que aprendieran a mirar solo a Él y a estar satisfechos no con la comida del mundo, sino con Dios mismo. Aunque el pueblo deseaba llenarse con lo que el mundo ofrecía, y se rebeló una y otra vez hasta su destrucción, nosotros debemos recordar esto, la contentación no depende de las circunstancias. La contentación brota de un corazón agradecido. No nace de las condiciones, sino de la confianza en el Dios que actúa con perfección y provee con fidelidad. 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan necesario. Porque si tengo mucho, podría renegarte y decir, ¿y quién es el Señor? Y si soy pobre, podría robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Como Agur,
debemos pedir solamente el pan que necesitamos. No el alimento del que podamos presumir en este mundo, sino el pan que nos sostendrá mientras atravesamos este mundo rumbo al hogar eterno. Esa contentación es la fortaleza del pueblo de Dios. Y pedir ese tipo de contentamiento es la fortaleza de la vida cristiana en este mundo. 10. Pide el poder para aceptar y estar contento. Debemos pedir a Dios la capacidad de aceptar y de estar contentos. Incluso como pueblo de Dios, los cristianos que aún vivimos en esta carne, en este mundo, debemos comprender cuán esenciales son estas dos cosas, la aceptación y la contentación. Aceptar significa recibir lo que viene, aunque no sea lo que esperábamos o deseábamos. La contentación es la actitud del corazón que da gracias por lo que ya ha recibido. Después de que Adán y Eva pecaron, su primer hijo, Caín, ofreció algo al Señor. Cuando Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel pero no la suya, Caín se enojó y su rostro se descompuso. Fue una expresión clara de inferioridad, nacida de la comparación. La Biblia señala esta naturaleza pecaminosa con estas palabras. La sanguijuela tiene dos hijas que gritan, dame, dame. Hay tres cosas que nunca se sacian, y cuatro que jamás dicen, basta, la tumba, la matriz estéril, la tierra sedienta de agua, y el fuego, que nunca dice, ya fue suficiente. El corazón humano nunca puede ser satisfecho con las cosas de este mundo. La contentación no viene de cuánto tenemos, sino de la actitud del corazón. Pablo primero declara: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Luego añade: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Nos está llamando a orar. Pero no está diciendo que una oración llena de gozo nos traerá más riquezas o posesiones. Más bien, escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es contentación. Pablo continúa diciendo: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en todo y por todo, ya sea bien alimentado o con hambre, ya sea teniendo mucho o teniendo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y enseña también que la piedad con contentación es una gran ganancia. Están envanecidos y no entienden nada. Tienen un interés enfermizo por discusiones y peleas de palabras que generan envidias, pleitos, insultos, malas sospechas y constantes conflictos entre personas de mente corrompida, que han perdido la verdad y piensan que la piedad es un medio para enriquecerse. Pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos sacar de él. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y quedan atrapados en muchos deseos necios y dañinos que hunden a las personas en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sufrimientos. Y Hebreos añade: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré. Jamás te abandonaré. Cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiere decir, puedo alcanzar todo lo que me proponga. Está hablando del poder de la contentación. La verdadera contentación no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Si Dios no nos da su fuerza, no podemos estar contentos. Por eso debemos pedirle a Dios la gracia para estar contentos. La oración no son solo palabras, es vida. La oración no es simplemente decir palabras. Es la vida de quien, aunque pecador como Adán y Eva, ha sido llamado a ser hijo de Dios y ahora vuelve al Padre en obediencia. Orar no significa hablar más.
significa vivir como hijo de Dios. No se trata de imponer mi voluntad en los planes de Dios, como si tuviera que guiar o corregir a un Dios que no entiende. Más bien, es un entrenamiento para toda la vida, para confiar en la perfecta y completa voluntad de Dios, aun cuando no esté de acuerdo, aun cuando no lo desee, y someterme en obediencia. Es como una flecha que se desvió y vuelve a su blanco. Es como una rama que se había roto, y ahora es injertada nuevamente en el árbol para recibir vida. Pero algunos que se llaman a sí mismos cristianos todavía se acercan a la oración como si fuera una manera de convencer a Dios de cambiar su voluntad. Presentan continuamente sus propios planes, que consideran mejores, ante Dios, rogando por sus deseos formados por un conocimiento limitado y un futuro incierto. Creen que si oran más tiempo, con más sinceridad, incluso con más intensidad, lograrán que Dios cambie de dirección, que cree un nuevo camino, o que acelere su obra. Como si mientras más dura sea la situación, más urgente el pedido, más esfuerzo hagamos, más rápido Dios va a actuar. Pero debemos recordar, ese no es el Dios de la Biblia. Esa no es la oración de las Escrituras. Cuando sentimos que ni nuestras oraciones más apasionadas son suficientes, a veces llegamos al punto de buscar a alguien más espiritual para que ore por nosotros. Tratamos de poner más peso de nuestro lado, como si la respuesta de Dios dependiera de cuántos estén orando juntos. Buscamos a quienes parecen más devotos, más cercanos a Dios, y les pedimos que clamen por nuestros deseos. Reunimos a otros para pedir lo mismo. Pero en el centro de todo esto no está la voluntad de Dios, sino la terquedad de mi voluntad. Reconocemos que Dios tiene poder, pero como no parece usar ese poder a nuestro favor, intentamos rodearlo con quienes parecen más cercanos a Él para empujar nuestro deseo hacia adelante. Es un esfuerzo necio. Todos lo hemos vivido. Hubo momentos en los que oramos con toda sinceridad por algo, creyendo que si eso pasaba, todo lo demás saldría bien. A veces pareció que Dios respondía. Pero después, descubrimos que eso mismo nos llevó a más dificultad, a ciclos de dolor. No de bendición. Y sin embargo, seguimos insistiendo en que nuestros deseos se cumplan. Seguimos queriendo forzar nuestra voluntad a través de la oración. ¡Qué necios somos! La oración del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, no es opcional. Es natural. Es esperada. Decir que somos hijos de Dios y no orar, eso es impensable. Debemos orar. Pero si de verdad somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo y su cruz, entonces debemos reconocer a Dios como Dios. Y debemos vivir como sus hijos. No para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados, debemos correr esta carrera de la mejor manera. Debemos vivir por fe. Debemos saber lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Él desea, y debemos esforzarnos por vivir conforme a eso. Dios es Dios. Y ahora que somos sus hijos, como ramas injertadas en la vid, debemos esforzarnos por permanecer en Él. Es Él quien nos hace crecer. Es Él quien hace que el fruto brote. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La obra y el resultado no nos pertenecen. Dios es nuestro Dios. Debemos aferrarnos a Él. Y debemos vivir conforme a eso. Sin importar el resultado, debemos orar por la gracia y la fe para amar a Dios sin dudar.